Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en su programa Temperatura Política. Regresamos para hablar de una continuación de un programa anterior donde hablamos de infraestructura. Nos acompaña de nuevo el doctor Aarón Dichter. Quédense con nosotros. Temperatura Política, con la doctora Fabiola Sierra. Doctor, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Pues dejaste al público muy picado con el tema de lo que estábamos hablando y quiero retomarlo justo donde lo dejamos en el programa anterior, que fue cómo lograste hacer sentar a tres personajes antagónicos con personalidades muy fuertes en esta mesa de negociación para lograr concretarse y echar a andar el sistema del tren suburbano, el primero, el metropolitano de la Ciudad de México. Cuéntanos, teníamos entonces sentados en la mesa al exgobernador Montiel del Estado de México, al exjefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador y al entonces presidente de la República, Vicente Fox. Cuéntanos, doctor, ¿cómo fue este momento? ¿Cómo fue tu participación? Bueno, a mí me tocaba decir como subsecretario de Transporte en la SCT encabezar este proyecto, ¿no? Obviamente, pues bajo siempre las instrucciones del secretario, del entonces secretario de SCT, el arquitecto Pedro Cerizola. Y bueno, tuve yo la fortuna pues de colaborar con él y que él obviamente nos diera toda la guía para desarrollar esto. Pero lo que seguimos fue la lógica de desarrollo de un proyecto. En la oportunidad, hace unos días que platicábamos, hicimos la identificación, la planeación, pero ya para ir a la ejecución tuvimos que reunir, digamos, a estos personajes políticos porque era fundamental tener el acuerdo del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno del Estado de México junto con el gobierno federal. Y eso implicó pláticas, ir a visitar personalmente y a cada uno de los personajes, por supuesto. Desde mi punto de vista, ¿qué fue lo que prevaleció? Prevaleció un interés superior, el interés del bienestar de la gente. Este proyecto, eso es lo que iba a traer, un mayor bienestar. Ya platicábamos que esto significaba, por ejemplo, ahorro en tiempo, seguridad en el transporte. El tren suburbano ha probado ser un medio de transporte totalmente seguro, ha probado ser puntual, ha probado, es decir, está dando un servicio de altísima calidad y eso lo prueba. La empresa toma encuestas de satisfacción del usuario y es un medio de transporte que da porcentajes de más del 95% de satisfacción del usuario, ¿no? Obviamente no está exento de problemas financieros y demás, porque si se cumplieron ciertas cosas o no se cumplieron, pero se logró el proyecto. A mí me tocó encabezar un equipo. Fue realmente una labor de equipo en la ejecución de este proyecto. Y algo que también fue fundamental fue haber tenido una gerencia de proyecto. Eso hace la diferencia entre blanco y negro. Sin duda, doctor. Déjame, quisiera saber, nos contaste ya también cómo estuvo esta negociación con los actores políticos y hay dos preguntas que yo tengo. Una, me imagino, en ese momento no sé quién sería el contraparte, el secretario de salud, pero seguramente tendría como prioridad creación de hospitales o secretarios de educación pública tendrían como prioridad incremento en presupuesto para desarrollo de escuelas, los mismos temas del agua.
¿Qué hizo? Y bueno, ya hemos platicado que la cobija es una, y la cobija me refiero al presupuesto. Creo, según nos has platicado, nos has llevado un poco, pero no quiero concluirlo, quiero más bien que seas tú, que nos digas qué es el factor determinante para decidir entre quitarle recursos a otros proyectos y dárselos a este proyecto de infraestructura. Tan importante, sin quitarle importancia, al contrario. Bueno, en el proceso ya de toma de decisión, y esto hablando, digamos, exclusivamente a nivel federal, una vez que logramos concluir los estudios relevantes, llamémosle de preinversión, y poder mostrar la factibilidad de este proyecto en el sentido más amplio, como lo platicábamos en nuestra reunión anterior, obviamente lo llevamos al máximo nivel del gobierno federal. Es directamente con el entonces presidente Vicente Fox. Entonces hicimos ver las bondades del proyecto. Entonces el presidente Fox instruyó inmediatamente al titular de Hacienda, de Manobras, en su momento también, el ver la disponibilidad de recursos. Entonces hubo una, digamos, por fortuna para este proyecto, había disponibilidad de recursos porque en otros sectores no se había hecho el gasto que estaba programado, por razones ajenas que yo desconozco. Pero te vinieron muy bien. Pero digamos que vinieron muy bien para lograr el financiamiento del proyecto. Ese proyecto fue financiado por el gobierno federal. Del gobierno de la Ciudad de México obtuvimos todo el apoyo desde el punto de vista permisos, de autorizaciones, logístico, y lo mismo del gobierno del Estado de México. También algo que debo de comentar, que no lo había yo hecho, también trabajamos muy de cerca con gobiernos municipales a lo largo del trayecto. Ese es un tema que quiero platicar ahora mismo, doctor. Me imagino que también contaron con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, de la Cámara de Diputados, porque obviamente fue un proyecto que tuvo que haber sido presentado en el presupuesto de egresos de la Federación y haber hecho un importante cabildeo también porque ya eran, digamos, la mayoría eran diputados de oposición. No, por supuesto, ¿no? Por supuesto, el proyecto formó parte de un presupuesto de egresos, y por supuesto que se requirió siempre la aprobación. Hicimos el cabildeo, estuvimos presentes en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para efecto de poder explicar el proyecto. Vamos a un corte, doctor. Ahora regresamos a seguir platicando de este tema. Muy bien. Temperatura política. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax, con una larga trayectoria en el manejo de economía, finanzas y sector empresarial mexicano desde hace ya varias décadas, y específicamente trabajando con micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más en este país. 99.8% del total de empresas que hay en este país son de micro, pequeño o mediana dimensión, y de ellas vamos a hablar en Universo Pyme, aquí en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Será un placer estar con ustedes todos los días miércoles. Universo Pyme en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Bienvenidos. Con el gusto de saludarles, su amigo y asesor Sergio Sánchez los invita a que cada martes a las 11 de la mañana nos acompañen en su programa Entre Finanzas e Impuestos, un programa creado para ustedes, y en el canal también creado para ustedes, Entre Finanzas e Impuestos TV,
Aprendizaje con entretenimiento. Los esperamos. Desde que llegamos al mundo somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta, alimentar tu curiosidad de fumar siendo menor de edad no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Temperatura política. Regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Regresamos con esta plática tan agradable que nos ha permitido extender un programa más, el doctor Aarón Dichter. Doctor, en esta ocasión o en este momento quisiera platicar además sobre otros factores que muchas veces no los vemos en la discusión, que podría darnos para dos temas en los que estuviste involucrado también, pero quisiera meter ahora, como seguimos con el tema del tren suburbano, cuéntanos qué tal la intervención de otros actores, doctor. Me refiero particularmente a los grupos de transportistas. ¿Qué tal fue esa negociación? Muy bien, no, importantísimo. Es decir, lo estaba yo reservando hacia el final, pero no por ello menos importante. Yo creo que de lo más importante, que es, digamos, la negociación y la concertación o coordinación, yo le llamaría coordinación de acciones con grupos sociales. Por un lado, de habitantes en la zona de influencia del paso del propio tren suburbano, porque como decía yo también anteriormente, requería de obras, porque había, como nos podemos imaginar, muchos pasos a nivel y que se fueron incluso multiplicando porque el tren de carga tiempo atrás ya había dejado de pasar. Entonces empezó a ser una costumbre, ¿no?, de muchos cruces. Analizamos muy bien y determinamos que en ciertos puntos estratégicos había que hacer pasos a desnivel. Y luego se tenían que hacer estaciones. Entonces, con esas infraestructuras de paso a desnivel, la gente a lo largo del trazo del tren suburbano se podía haber visto impactada, afectada por estas mismas infraestructuras. Entonces había que dialogar. Entonces, parte del proyecto fue también el contacto con la gente. Adicionalmente, otros grupos de interés y algo muy importante, los transportistas. Exacto. Entonces, la negociación que se buscó promover fue que los transportistas plantearan sus rutas para converger hacia las estaciones del tren. Es decir, llevar pasaje y recoger pasaje y no seguir corriendo necesariamente de manera paralela al tren. Me imagino que corrían de forma paralela, pero no de forma eficiente. Entonces, importante hacerles conocer las rutas que pudieran ayudar a alimentar este proyecto. Es correcto. Ahí el resultado de las negociaciones no fue lo exitoso que nos hubiera gustado. Se logró que algunas rutas convergieran al tren, otras se mantuvieron corriendo paralelo al tren, y es un tema, de alguna manera, pues, yo pienso sigue siendo vigente, y es algo sobre lo cual debe seguirse trabajando en ese sentido. Doctor, cuéntanos, ¿cómo fue entonces negociar con los grupos de transportistas que seguramente ellos caminaban a lo largo de esa ruta, no completamente, pero ¿cómo fue este hecho de sensibilizarlos, de que para todos era importante tener una ruta común a un destino común y que se fueran incorporando todos y fueran parte de un todo? Esta fue una negociación, obviamente, encabezada por el gobierno del Estado de México. Nosotros, obviamente, contribuyendo y apoyando en ese mismo proceso. Yo creo que, no creo, si la lógica detrás de esto fue que finalmente los diferentes autotransportistas, sus empresas, seguirían, obviamente, ingresando una buena cantidad de flujo, porque seguirían dando un servicio. Si la lógica fundamental es que nadie dejaría de trabajar.
sino simplemente sería una forma de trabajar diferente. Las rutas probablemente serían rutas más cortas, pero más numerosas. Entonces, nadie perdería ingreso, nadie perdería pasaje, sino simplemente sería una combinación. Entonces, esa fue la lógica con la cual se buscó esa negociación con los diferentes grupos de transportistas. Sin duda que hubo avances, pero no se llegó, digamos, al éxito al 100% como se hubiera gustado. Pero sí, sin duda que se avanzó. Doctor, y hay un tema que resulta interesante aquí de contraste, que te tocó también vivir, porque decíamos en la plática que tuvimos anteriormente, la primera vez que nos acompañaste, cómo se tienen que conjuntar todos los factores y mostrar cuál es el nivel óptimo, no solo financiero, sino también socioeconómico, que pueda generar mejoras. Hay algunos casos en donde no se dieron, como fue el aeropuerto de Texcoco. Tú estarás convencido que era el mejor espacio. Sin embargo, las negociaciones con los actores, ahí prevalecieron otro tipo de intereses en los cuales no se logró concretar. Pues sí, es decir, el tema de una mayor infraestructura aeroportuaria para esta zona centro del país es sin duda y con toda claridad una necesidad, no solamente de ahora, es decir, de tiempo atrás, ¿no? Entonces, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, conocido muchas veces como AICM, Aeropuerto Benito Juárez, es una gran infraestructura que nos ha dado como país, como nuestro principal aeropuerto, servicio ya por un buen número de décadas. Pero evidentemente, y por fortuna, ¿no?, la demanda por servicios aéreos pues sigue creciendo. Entonces necesitamos una infraestructura. Se hicieron muchos estudios, se identificó un área, se inició un proyecto, no se logró terminar. Ahora tenemos otro proyecto que está a punto de iniciar operaciones. Tengo entendido, pues todos estamos enterados, lo hemos visto, que para el próximo 21 de marzo entra en operación el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así es, ya hay incluso boletos de avión. Bueno, es decir, lo importante que tenemos que ver es que necesitamos más infraestructura. El AICM solito no podría manejar los crecientes volúmenes de demanda. Entonces, necesitamos esa mayor infraestructura. Ahora, hay que hacerla, o darle el 100% de viabilidad, digamos, con todas las obras que están en ejecución, con mayor o menor avance, pero que están en ejecución, para darle los accesos necesarios para que la gente, tanto la gente que va a trabajar allá como los pasajeros, puedan accesar de forma oportuna a esa nueva infraestructura, ¿no? A ese tema volvemos después del corte, doctor. Muchas gracias. Con gusto. Temperatura política. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Cuautitla, represento al Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, y vamos a estar presentando varios temas en cuanto a adicciones aquí en nuestro canal. Espero que nos acompañen, va a estar muy interesante. Tenemos muchos voceros expertos en adicciones y pues bueno, con el objetivo de evitar el consumo de alcohol y tabaco en niños y adolescentes. No se olviden este canal, Entre Finanzas e Impuestos TV, todos los sábados a las 3 de la tarde. Hola a todos, mi nombre es Giancarlo Bonacher y tengo el gusto de invitarlos a este programa que le estamos llamando Liderazgo y Coaching. Un programa que espero que se lleven muchas herramientas que les ayuden a mejorar la relación que tienen con sus colaboradores, la influencia que pueden ejercer con ellos y obviamente con esto los resultados. El programa será los sábados a las 12 de mediodía
en este gran canal que estamos lanzando entre Finanzas e Impuestos TV. No se olviden, los espero en el programa Liderazgo y Coaching los sábados a las 12 en este su canal entre Finanzas e Impuestos TV. Los espero. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Temperatura política. Regresamos. Gracias por estar de regreso con nosotros. Doctor, justamente hablábamos de estos proyectos que deben darle un 100% de factibilidad al aeropuerto, nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que entrará en operaciones a casi finales de marzo de este año. No quisiera tocar ese tema, el tema del aeropuerto en este momento, porque sería algo que nos daría para 3 o 4 programas. Pero sí quisiera aprovecharte y que hemos estado platicando del tren suburbano. Te quería yo preguntar precisamente sobre la viabilidad, porque está contemplado que en la parte donde ahora termina el tren suburbano fuera la continuación para el aeropuerto Felipe Ángeles. Cuéntanos, doctor, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo ves esa idea? ¿Es viable? No, totalmente viable desde todos los puntos de vista. Es decir, se podría sacar de la estación Lechería, y así está contemplado, vamos a llamarle un ramal, hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. De hecho, hay derecho de vía casi en su totalidad. Después hay, digamos, el propio derecho de vía se desvía un tanto, habría que construir, pero ya es marginal. Entonces, fíjese, desde la concesión del tren suburbano se había previsto una ampliación o un ramal hacia una zona que se llama Jaltocan. Jaltocan está a 4 kilómetros aproximadamente del aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, legal, ahí está una solución. Es decir, y está el derecho de vía. Hay que hacer infraestructuras también. ¿Y hay que hacer estudios, doctor, o esos estudios los contemplaron en su administración? No, los estudios ya había que hacerlos, ya se llevaron a cabo recientemente, que le diré hace un año y medio, una cosa así, hasta recientemente, estudios completos de demanda, es decir, un estudio socioeconómico que concluye con un análisis costo-beneficio y que nos arroja desde un punto de vista socioeconómico esa infraestructura que va a dar un servicio para poder acceder al aeropuerto es rentable. Pero no solo, y esto también es parte de lo bonito de estos proyectos, no solo es el aeropuerto, digamos, Buenavista, estación Lechería, aeropuerto, sino le va a dar servicio a toda una zona de gente que hoy no tiene, digamos, un servicio tan eficaz, tan eficiente, que le podrá brindar eventualmente este tren, ¿no? Y además, sumando todas las actividades económicas que empiecen a desarrollarse en torno a esa zona, precisamente por el aeropuerto. Exactamente, ¿no? Entonces, hay una gran oportunidad de generar un círculo virtuoso, ¿no? Con un medio de transporte que de alguna manera nos ayude a delinear el desarrollo urbano, rutas de transporte para distribuir a la gente también, actividad económica, vivienda. Entonces, la verdad, hay una gran oportunidad que, a propósito de un proyecto aeroportuario, provoquemos o impulsemos un desarrollo regional en una zona que bien requiere ese impulso económico, ¿no? Entonces, por eso, y otra vez regresamos, yo creo, a la pregunta inicial de nuestro programa anterior.
¿Por qué es estratégica la inversión en infraestructura? Aquí hay un ejemplo más. Así es. Un ejemplo más de cómo genera economías de escala, ¿no? Lo que nosotros los economistas, me incluyo en tu saco, vemos como economías de escala, ¿cierto? Y cómo es muy importante, por eso decíamos al inicio de nuestra plática del programa anterior, cómo todos creemos que sabemos de infraestructura, todos creemos que podemos criticarla, todos creemos que podemos dar una opinión al respecto, pero es importante conocerlo técnicamente todo lo que estos procesos implican y cómo el desarrollo precisamente de la continuación del tren suburbano, que ojalá, no nos toca a nosotros decidirlo, pero ojalá contara con tu participación y tu experiencia, puede detonar no solo la conectividad que a muchos nos preocupa del aeropuerto para tomar vuelos, sino cómo puede detonar todo un polo de desarrollo metropolitano, nuevas actividades económicas que se generarán ahí y todo lo demás. Doctor, no sé si quieras regalarnos unas palabras como conclusión en estos últimos minuto y medio que queda con nosotros. No, pues primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad. Platicar sobre infraestructura, sobre proyectos de infraestructura, tú ya lo decías, a veces tocar esto en la superficie es relevante, es interesante, pero cuando uno empieza a profundizar y ve uno lo que esto significa, lo que esto le significa a una región, a una ciudad, a un país, realmente por eso es importante, de ahí la prioridad que esto tiene. Pero hay que respetar los proyectos de infraestructura, hay que darle sus fases, hay que darle sus tiempos. Entonces, y su integralidad. Hay que verlos como un proyecto en su conjunto, no como pedacitos, ¿no? Esto es algo que debe de verse de manera, este tipo de proyectos deben verse de manera integral. Como un todo. Muchas gracias por esta oportunidad. Al contrario, doctor, estamos muy agradecidos, todo el equipo de Entre Finanzas e Impuestos y en particular aquí en el programa de Temperatura Política, de haber contado con tu compañía, con tu experiencia y esperemos que en un breve tiempo te volvamos a traer aquí con nosotros para que nos compartas de otros temas. Muchas gracias, doctor Dister. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.